En este preciso momento, usted está siendo ignorado por la NASA. Hay un secreto cósmico desarrollándose, donde nadie puede verlo, justo al lado del Sol. Y la verdad es que si el objeto más extraño que ha visitado nuestro sistema solar fuera una máquina, este sería el momento perfecto para encenderla. Olvídese de las rocas espaciales. Este es el misterio del objeto que desafió a la física y que ahora ha entrado en la única zona ciega de nuestro universo, la conjunción solar. 3 y Atlas ha desaparecido. Y cuando vuelva a aparecer, sabremos la verdad más aterradora de todas. Hace meses, los astrónomos identificaron a 3 y Atlas, el enigmático visitante interestelar que ya había reescrito los libros de la química y la dinámica orbital. Pero Atlas no solo es un misterio, ahora es un fantasma. Ha entrado en la zona más peligrosa de su recorrido, la conjunción solar. Desde nuestra perspectiva terrestre, su brillo se ha fundido, completamente devorado por la furia incandescente de nuestra estrella. Ningún telescopio en la Tierra puede seguirlo. Ningún observatorio puede confirmar su estado. Y lo más revelador, ninguna agencia espacial se ha atrevido a publicar una sola actualización. Este silencio, este vacío de información, es lo que ha encendido la alarma entre los círculos más escépticos de la ciencia. Si 3 y Atlas fuera una simple roca, este sería el momento más ordinario de su viaje, un simple tránsito eclipsado por el Sol, pero no lo es. Su composición única de níquel puro sin hierro ya desafió las leyes de la formación estelar. Sus maniobras previas desafiaron la gravedad, y ahora ha elegido la única cámara sellada del sistema solar, un lugar donde, según la física, todo lo que ocurre queda fuera del alcance humano. Este vacío de observación es para muchos la evidencia de que el objeto entró en un modo de operación. Las últimas imágenes disponibles llegaron desde el Trace Gas Orbiter en Marte. Una secuencia borrosa, un punto luminoso cruzando el vacío, confirmando solo 2 cosas: que el objeto seguía su ruta esperada y que no usó a Marte para acelerar. No hubo impulso, solo una trayectoria limpia. Una ruta que parecía haber sido calculada con una precisión imposible. Y al minuto siguiente, silencio. Este silencio no es prudencia científica, es la cortina antes del acto final. En estos días, 3 y Atlas está literalmente dentro del resplandor solar. La radiación es tan intensa que intentar observarlo cegaría cualquier sensor. Los observatorios espaciales están obligados a suspender el seguimiento. Oficialmente, es una simple conjunción. Pero para los teóricos, es una oportunidad maestra. Si 3 y Atlas es artificial, este es el instante perfecto para activar cualquier mecanismo, alterar su trayectoria o incluso emitir una señal sin que nadie lo note en la Tierra. Se comporta como si hubiera entrado en una cámara de pruebas sellada por el Sol, donde ningún instrumento puede registrar lo que pasa. La fecha crítica es el 29 de octubre, superhigelio. El punto más cercano al Sol es el umbral de su resistencia. El Sol lo está bombardeando a una distancia donde la radiación es capaz de desintegrar cualquier cometa frágil. Pero Atlas no es frágil. Su superficie se ha mantenido estable durante meses, como si estuviera diseñada para sobrevivir al infierno solar. Si un objeto es natural, debería romperse, debería sublimarse. Pero si Atlas atraviesa esta prueba sin alterarse, si emerge intacto del resplandor, entonces la pregunta ya no será ¿qué es?, sino ¿para qué fue construido y quién lo diseñó? Antes de su desaparición, los datos espectrales de 3 y Atlas revelaron una anomalía química que desafió los pilares de la astrofísica: la detección de níquel, pero la ausencia total de hierro. En nuestro universo conocido, el níquel y el hierro son hermanos inseparables. La ausencia de hierro plantea un dilema fascinante. La composición selectiva de Atlas podría ser intencional. Un material resistente, reflectante y estable. El níquel puro no es una coincidencia cósmica, sino una firma tecnológica, un mensaje químico incrustado, una huella dejada por una inteligencia que conocía perfectamente cómo desafiar el calor del Sol. Durante este paso silencioso, 3 y Atlas está acelerando a casi 240.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, la presión gravitatoria podría desintegrarlo. Y sin embargo, las proyecciones confirman que su ruta es inalterable, calculada con precisión absoluta. Lo cierto es que en estos momentos, 3 y Atlas está frente al Sol, y aunque nosotros no podamos verlo, el Sol sí lo está viendo a él. Y lo que el Sol está viendo
podría cambiarlo todo. Mientras usted escucha esto, el silencio de Tracy Atlas sigue siendo la noticia más ruidosa del cosmos. El objeto ha entrado en el infierno solar, y la gran incógnita no es si sobrevivirá, sino cómo sobrevivirá. Los astrónomos saben que ningún cuerpo natural debería resistir ese nivel de estrés, ni el viento solar, ni el calor, ni la gravedad extrema. Sin embargo, todo indica que Atlas sigue intacto, ignorando las leyes que rigen a los cometas. Algunos científicos lo atribuyen a un núcleo absurdamente denso, formado quizá por materiales desconocidos o compactado de una forma que nunca antes habíamos registrado. Pero los círculos más escépticos susurran otra hipótesis, una que lo cambia todo. Que no se trata de un cometa, sino de una sonda interestelar propulsada, un mecanismo oculto, una aceleración controlada o un propósito que aún no podemos descifrar. Porque cuando un objeto atraviesa el fuego sin romperse, la pregunta ya no es qué es, sino para qué fue hecho. El misterio de la composición metálica de Atlas se profundiza. Durante las observaciones espectrales previas a su paso por el Sol, se detectaron señales claras de níquel puro, pero ningún rastro de hierro. Repito, sin hierro. Y esto, en términos cósmicos, no tiene sentido. En nuestro universo conocido, el níquel y el hierro son hermanos inseparables, nacidos de los mismos procesos estelares. Si uno está presente, el otro lo acompaña siempre. Excepto en Atlas. Esta ausencia total de hierro plantea un dilema fascinante. La composición selectiva de Atlas podría ser intencional. Un material resistente, reflectante y estable. Es el material perfecto para construir algo que necesita sobrevivir al paso cercano de una estrella sin desintegrarse. Si ese níquel puro no es una coincidencia, sino una firma tecnológica, un mensaje químico incrustado, una huella dejada por una inteligencia que conocía perfectamente cómo desafiar el calor de nuestro Sol. Y mientras el mundo espera a ciegas el 29 de octubre, el verdadero pánico entre los científicos se centra en lo que ya vieron. Durante el verano, cuando Atlas todavía estaba lejos, los astrónomos notaron algo que no encajaba con ninguna simulación: su cola. La larga estela de gas y polvo que deja un cometa al sublimarse no apuntaba en dirección opuesta al Sol, sino hacia él, una cola invertida. Fue un hallazgo tan extraño que muchos pensaron en un error instrumental, pero las observaciones se repitieron y el fenómeno se confirmó. El objeto desafiaba activamente al viento solar. Algunos astrofísicos hablaron de campos magnéticos locales o de dióxido de carbono. Pero la explicación que sigue latente es que Atlas está generando su propio campo electromagnético, una forma de autoprotección o de control de trayectoria activa. Si eso fuera cierto, no estamos observando una roca pasiva, sino un objeto que interactúa activamente con el entorno solar, respondiendo a su radiación, alterando su propio flujo de partículas. En el vacío, el movimiento no es siempre caos. A veces, parece tener intención. Cuando Tracy Atlas vuelva a salir del resplandor del Sol, los astrónomos estarán atentos a un solo dato: su brillo. Si el objeto se comporta como un cometa común, su intensidad debería disminuir gradualmente, producto de la pérdida de masa tras el calor extremo. Pero si en cambio, su brillo aumenta y comienza a emitir reflejos rítmicos o pulsos irregulares, la historia cambia. Algunos investigadores detectaron meses antes variaciones anómalas en la polarización de su luz, patrones que no se corresponden con reflexión natural, como si su superficie respondiera a estímulos externos, o más aún, los estuviera emitiendo. ¿Podría Tracy Atlas estar transmitiendo información? ¿Podría ese cambio de brillo ser una forma de comunicación, una especie de código luminoso interestelar que solo puede observarse en su máximo acercamiento al Sol? Quizá el resplandor que lo oculta no es solo un obstáculo, sino parte del mensaje. Y si ese mensaje existe, cada segundo que pasa mientras lo perdemos de vista podría estar marcando un pulso que nadie en la Tierra logró registrar. Esta historia apenas comienza a desvelar lo que realmente sucedió en el corazón del Sol. Si quieres ser de los primeros en conocer la respuesta cuando Tracy Atlas emerja del fuego, asegúrate de suscribirte ahora mismo y activar las notificaciones. Solo así sabremos si esto es solo un fenómeno astronómico o el primer contacto. Y el clímax de esta historia no es su supervivencia al Sol, sino lo que viene después. Cuando Tracy Atlas escape de nuestra estrella, le quedará un último acto en nuestro sistema. El 16 de marzo de 2026,
pasará a tan solo 54 millones de kilómetros de Júpiter. Durante ese encuentro, la sonda Juno, que lleva más de una década orbitando el gigante gaseoso, podría captar imágenes únicas del objeto desde una perspectiva que ningún otro observatorio tiene. Será la oportunidad irrepetible para comprobar si el objeto sigue estable o si algo cambió durante su contacto con la radiación solar. Algunos creen que la gravedad de Júpiter podría alterar su trayectoria. Otros creen que será nuestro último vistazo antes de que Tracy Atlas desaparezca para siempre rumbo al espacio interestelar. Júpiter se convertirá en el último testigo, el guardián silencioso que podría confirmar si lo que vimos era solo roca o algo mucho más antiguo, viajando con un propósito que aún no comprendemos. Y la respuesta a esa pregunta está a solo unos días de distancia. Dentro de muy pocos días, Tracy Atlas volverá a salir del resplandor del sol, volverá a ser visible, y solo entonces, en ese instante, sabremos la verdad. ¿Habrá sobrevivido intacto o emergerá transformado dejando tras de sí señales imposibles de explicar? El paso por el perihelio ha sido su prueba de fuego, y el hecho de que siga una ruta calculada con precisión, ignorando las fuerzas caóticas de nuestra estrella, es la anomalía definitiva. Cada paso de este objeto ha sido una contradicción, cada medición un desafío a las leyes que creíamos entender. Un cometa con níquel sin hierro, una cola que desafía al viento solar, una luz que cambia de forma como si respondiera a algo, y ahora, un silencio absoluto de las agencias espaciales, justo cuando más necesitamos respuestas. Los astrónomos dirán que es cuestión de tiempo, que solo debemos esperar a que reaparezca para medir su brillo, su velocidad, su órbita y cerrar el expediente. Pero entre las sombras de Internet, otros ya hablan de algo diferente, de una señal que nadie supo interpretar, de una misión que nunca fue anunciada y de un objeto que tal vez no viaja solo. Recuerden el encuentro en 2026. Júpiter será nuestro último testigo. Si Tracy Atlas emerge del Sol y la sonda Juno detecta un cambio en su brillo o una alteración sutil en la forma de su estela, ya no podremos hablar de fenómenos naturales. Si el objeto logra pasar junto al gigante gaseoso sin desviarse un solo grado, con la misma precisión que ha mostrado hasta ahora, esto solo confirmará que su trayectoria es deliberada. Y un cuerpo celeste con intención ya no es un cuerpo celeste. Quizá el verdadero misterio no sea lo que Tracy Atlas es, sino por qué llegó justo ahora, en un momento en que la humanidad mira más al cielo que nunca, y el silencio de las agencias parece más calculado que casual. Cuando vuelva a aparecer, miraremos al sol y veremos un punto resurgir del fuego, y en ese instante sabremos si este visitante interestelar es solo una roca más del cosmos, o el recordatorio definitivo de que no estamos solos en el espacio, porque a veces, lo más brillante del cielo es precisamente lo que alguien no quiere que veas. Si esta historia te ha dejado pensando en lo que realmente hay ahí fuera, en ese vacío que creíamos silencioso, asegúrate de que estás suscrito a este canal y activa la campana para no perderte el análisis de su reaparición. Deja tu like y comparte este video para que más personas descubran la verdad detrás del objeto más extraño de la historia.